la ciudadanía tuviera voz y protagonismo en los ayuntamientos, pero no ha sido así. Y de aquel momento del año de los 70, 75, empezaron a hilvanarse unos ficticios reglamentos de participación ciudadana que a la hora de la verdad no han servido para nada. Porque hoy, aquí en la ciudad de Murcia, participar, por ejemplo, en los plenos del ayuntamiento es absolutamente imposible. Y luego, cuando, para más INRI, cuando ha habido la posibilidad de que quien ha gobernado en Murcia durante 25 años, después de los gobiernos primero del Partido Socialista, pues ha llegado a tener, no sé cómo calificarlo, pero el atrevimiento, y lo ha conseguido, una red de asociaciones fieles, lacayas, sumisas, y aquí se ha creado una asociación vecinal sometida al Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, que es la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio de Murcia, lo mismo que ha ocurrido con el movimiento asociativo de padres. La Federación Regional tiene un tinto más progresista, por llamarlo de alguna manera, más fiel con las ideas como nacieron estos movimientos en los años 70, pero luego se ha creado otra Federación de Asociaciones de Padres y Madres del municipio de Murcia, maldito municipio, que ha hecho que se creen una red cautelar y clientelar de quien ha gobernado en Murcia 25 años. Entonces es lamentable, yo soy pesimista, pero en el movimiento en el que Pedro y yo tenemos cierto protagonismo, la plataforma por soterramiento, pues lo que ha pasado ahí y la vida que ha tenido es porque hemos tratado de evitar el protagonismo de los partidos. Yo lo he dicho mil veces, no nos consideramos ciudadanos con pedigrí por no tener un carné de ningún partido. Es tan lícito tenerlo como no tenerlo, pero el protagonismo de los partidos en nuestro movimiento hemos tratado de conseguir de que quede al margen y que los protagonistas sean los ciudadanos, los vecinos de nuestros barrios. Y eso es lo que le ha dado el vigor y la autenticidad como movimiento ciudadano que hemos tenido, con sus episodios también de tratar de tener protagonismo partidos a los que hemos tenido que decir, hacer el favor de quedaros en segunda fila, porque los protagonistas aquí son los ciudadanos. Ahora mismo Murcia, nuestros barrios están todos patas arriba, aunque sean con obras de menor importancia. Cambiar los bordillos de las aceras, hacer diseñar de otra forma los aparcamientos, pero hay quien dice, oye, tendría que ser año electoral todos los años, porque luego, una vez que pasa esto, se olvidó, y las juntas municipales, tú has dicho juntas vecinales, y es que no son juntas vecinales, pero eso fue el nombre que el Partido Socialista le dio a lo que eran juntas municipales, donde los miembros son elegidos por los partidos, no por los vecinos. Pero cogieron el léxico del movimiento vecinal, se lo han adjudicado, lo han adscrito a un movimiento político, a un órgano político que es la Junta Municipal, y todavía inocentemente seguimos diciéndole Junta Vecinal, que esconde por ahí una intención de aparcar el movimiento vecinal original y auténtico. Yo, lamentablemente, no soy optimista en que el municipalismo dé cauce en el momento actual a lo que debía ser una verdadera participación en las tomas y en las decisiones en el ayuntamiento. Sí, ahí atrás. Oye, Sí, tú. Sí, yo. Vale, pues yo quiero decir que participo de la idea de municipalismo
y yo creo que no solamente eso, sino que es la solución de la humanidad. Pues la democracia empieza de abajo arriba, no de arriba abajo. Y que las necesidades y no necesidades, lo que hace falta o no hace falta, son siempre los ciudadanos del pueblo, de la zona, lo que deciden. Lo que pasa que las necesidades o no necesidades, hay otros que deciden de lejos lo que necesitan y ahí está el problema, por lo último que he oído. Entonces, yo el municipalismo lo entiendo, además es una cosa que siempre la he defendido, no sé si es la misma idea, es mi idea, es que las decisiones del sitio es la autogestión global, digamos, por decirlo de una forma, de lo que hace falta, lo que necesita, la producción, es decir, es un conjunto de todas las necesidades del sitio ese. Incluso en las ciudades se pueden organizar por barrios, pero que sea la propia gente la que decida lo que hace falta o lo que no hace falta. Claro, que dice que te cambia la acera o no te la cambia porque no hace falta y lo mismo hace falta otra cosa. Ese es el problema que viene de fuera. Bueno, yo eso, la idea del municipalismo, la mía es esa, es participar, que las personas decidan en el sitio sobre sus problemas, que no venga nadie de Bruselas, de cualquier otro sitio, a decirte a ti lo que te falta. Como decía un maestro mío que en la escuela de los 60, que había pedido libros en la escuela, le mandaron sillas de Madrid. Siempre me acuerdo de eso. Y tenía la silla metida allí en una habitación. Entonces, si eso se hace desde el municipio, de un pueblo pequeño, pues seguro que no pasa. Necesitan libros. Yo el problema lo veo en la estructura de poder que hay, que es terrible, y entonces no te deja, que eso es el problema. Entonces yo el problema lo veo que los ciudadanos participar tienen que tener conciencia, formación y organizarse, porque si no te organizas, de alguna forma hay que organizarse. Y el problema, más que nada, lo veo ahí, y luego en la conciencia, la formación de las personas, que no que se participa así en plan, que tenga conciencia de lo que hay que hacer o no hay que hacer. Y entonces, claro, el sistema que tenemos, pues no te va a dejar. Eso está más claro que el agua, porque ahora mismo nos creemos que estamos en una democracia y tenemos una dictadura terrorífica, atroz. Entre ellos, pues todos los medios, la tiranía mediática, que te puede acusar hasta de terrorista, porque es así. Entonces un grupo que no sé qué, entonces yo veo ahí el problema y el planteamiento que le da, que pues eso que algo es la forma de cómo llevar a cabo, organizarse, porque hay que organizarse, eso está claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar una oportunidad, Manuel, de las cosas que han ido saliendo, que vaya, digamos, en la medida de lo posible, pues haciendo su aportación. Y ahora seguimos. O sea, cuando yo me refiero a municipalismo no estoy diciendo que tú cojas el ayuntamiento tal como está, participes en la institución municipal y bueno, pues ya ahí pues más o menos pues ya está, ¿no? Municipalismo igual a candidatura municipal. Eso es la visión más estrecha. Si municipalistas ahora mismo hasta el PP habla de municipalismo. O sea, ya se ha conseguido que todo el mundo, la palabra está incorporada. Pero el municipalismo es como el istmo de lo municipal. No, o sea, esto es una parte de la exposición que no me ha dado tiempo a tratar. O sea, cuando se plantea el proyecto municipalista en el 2015, iba asociado a un cambio institucional profundo. ¿Os acordáis que todo se hablaba de proceso constituyente, ¿no? En aquella época? Básicamente, para muchos era como un proceso de modificación del Estado, un poco en la idea federal. Es decir, donde tú tendrías que modificar la arquitectura institucional y convertir el municipio en el centro de la vida cívica, política y democrática, ¿no? Y eso iba acompañado también a que el partido sabéis que es el monopolista política por excelencia, me parece que no me acuerdo cómo está articulada la Constitución, pero bueno, a efectos prácticos es así. O sea, el principal medio de participación política en este país y en todas las democracias, pero de forma bastante singular, es a través de un partido político, ¿no? Los partidos políticos tienen la prerrogativa en todo, ¿no? Hasta lo comentabais antes, o sea, que tú tienes un alcalde pedáneo, la junta pedánea, la junta vecinal, como se llama y tal, y los tipos están nombrados por el partido, ¿no? Que son representantes. En algunos casos
por ejemplo, en Madrid, los distritos, sí, hay como un proceso de selección interna, pero son los partidos los que proponen la representación. Como no hay proceso constituyente, yo creo que eso está claro, ¿no? Es decir, ¿qué puedes hacer tú en ese ámbito local? Hay algunas cosas que yo creo que inspiran, no las pongo como ejemplos a reproducir. Pero aquí hay un tribunal de aguas, ¿no? Sí. Y eso todavía funciona, más o menos, a su modo, tendrá sus miles de problemas y tal y cual. Supone que son los regantes los que gestionan el agua, el cabo, ¿no? El tribunal de hombres buenos. Hombres buenos, la Junta de Hombres buenos. Hombres buenos. En plena autonomía. Bien, pues hay un tribunal de aguas, ¿no? Y en el caso español todavía hay un montón de sitios donde el monte, comunales, no son del ayuntamiento, son del pueblo, que es distinto. O sea, la junta vecinal la que gestiona cómo se organizan los pastos y los bosques. Y el ayuntamiento no pinta nada, o sea, bueno, pinta cada vez más, pero al fin y al cabo, sabéis que hubo una reforma del rey de la ley del régimen local, ¿no? La famosa reforma Montero, ¿no? Que lo diríamos así. No, estoy confundido. Bueno, que esa reforma lo que hacía era reducir todavía más la autonomía municipal, a la cual a los municipios lo único que les iba a quedar era las competencias de urbanismo y de turismo, porque son los motores del asunto, ¿no? Pero prácticamente no les quedaba otra competencia, ¿no? Y donde se destruían estas juntas vecinales, no había una pretensión. Luego, como el PP de Castilla y León pues era más o menos fuerte, pues eso se echó para atrás y dijo, estos que es antipopular en muchos sitios, etc. Pero al fin y al cabo es la idea de que hay como recursos que son de la gente y que el municipio no gestiona. O sea, si acaso dota algún recurso, pero no los organiza. ¿Cómo se puede, lo que tú planteabas antes a nivel de la pedanía del Palmar, cómo se puede organizar en marcos en donde es la gente, los sujetos activos, eso es una forma de municipalista, los que determinan recursos que no están al alcance del ayuntamiento o que se los inventa propiamente ese consejo, que los pone en común. Esa es la clave del asunto, generar mecanismos de autorganización, de autogestión, de autonomía a nivel local y que sea el ayuntamiento el que se pliegue, si es que muchas veces no le queda otra. Sí, no sé, invención de fiestas. Voy a poner un ejemplo que es un poco traído ¿no? por los pelos, pero que vale. La principal fiesta de Madrid, la principal, no es ni San Isidro ni nada de eso, es el Día del Orgullo Gay. Es la gran fiesta de la ciudad. O sea, no hay nada que sea comparable. Es una fiesta que se genera en la comunidad gay, que luego se realiza en la ciudad y que todavía el ayuntamiento tiene muy poca capacidad de regular. O sea, la que trata de reconocer, etcétera, la cual es una fiesta que lo organizaban ellos. Y ya está. O sea, inventarse recursos de ese tipo y que no entre el ayuntamiento a gestionarlo, o que el ayuntamiento se tenga que plegar. Generar mecanismos de autonomía. En esto la derecha está infinitamente más avanzada que la izquierda. O sea, la izquierda siempre piensa en el Estado, o sea, es como su gran recurso, ¿no? Un amante de lo público y de convertirse en servidor público, es decir, en burócrata estatal, ¿no? Lo comentabais también antes. La derecha no funciona así, o sea, funciona de otra manera, o sea, hay poderes económicos, son los que mandan, ellos lo saben, ¿no? Y hay capacidad de generar mecanismos de contrapoder, y hay capacidad de generar mecanismos de poder externo que son los que pegan a nosotros, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, de gran innovadora neoconservadora en Madrid, que no creo que encontremos una política de esa talla en mucho tiempo, era Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, voy a decirlo vulgarmente, se pasaba por el forro todas las leyes, era la gran de esos, ¿no? Si hay alguien que tenía capacidad de desobediencia civil, era ella. Que se aplica un impuesto en la Comunidad de Madrid, que es a nivel estatal y que tiene que aplicarlo en las comunidades, ella va y no lo aplica. Y no pasaba nada. O sea, tenía capacidad de generar desobediencia. Y no tenía ella porque fuese muy lista, sino porque ella era capaz de soportarse en una serie de iniciativas que estaban al margen de ella. Es decir, ¿no? El gran experimento del PP en su momento, que ahora lo tratan de reproducir, pero no les está saliendo del todo bien, era que tú te podías apoyar en movimientos sociales que eran externos, por la familia, etc. Incluso no podían ser laicos, otros católicos, daba igual. O sea, lo importante es que se operase. Generabas una red clientelar, que por supuesto la estabas impuntando de dinero, pero que tenía capacidad de generar marcos autónomos. Es decir, yo qué sé, casas, por ejemplo, de migrantes en Madrid, los búlgaros, los rumanos, etc. Pues eso funcionaba en paralelo, igual que ahora Vox, por ejemplo, lo hace con los venezolanos y los cubanos. Es decir, mecanismos en los cuales, y no voy a hablar de los grandes poderes económicos, a los cuales al fin y al cabo servían, mecanismos por los cuales son los poderes externos los que gobiernan las iniciativas públicas, y no al revés. O sea, la izquierda piensa siempre en términos jerárquicos y centralizadores, es decir, tú llegas al poder y a partir de ahí distribuyes. Sigue siendo unitaria, no es nada federal, no es capaz de pensar en otra clave. El asunto está en cómo se le da la vuelta a eso, y cómo se le da de forma definitiva. Es decir, que por ejemplo, uno de los grandes fracasos de Podemos, vamos a hablar ya en plata, ¿no?
Es decir, es convertirse primero todo lo que era una iniciativa de democratización del país, proceso constituyente, en una iniciativa que simplemente lo que se trataba era de llegar al gobierno. Y os acordáis, elegimos nuestra plantilla de ministros y la presentamos en cosas de Pablo y ¿dónde tienes la cabeza, tío? Es básicamente, elegimos nuestra plantilla y hablarte básicamente de que nosotros llegaremos al gobierno y facilitaremos las necesidades de la gente. Pero estás alucinado. O sea, aquí, si tú quieres, por ejemplo, generar un mecanismo en el cual la enseñanza concertada, por hablar de algo que tiene que ver con lo público, desaparezca en favor de la pública, tiene que haber un movimiento a favor de la educación pública que barra completamente los colegios y los conciertos escolares. Y te enfrentas con la iglesia, te enfrentas con la clase media progre que quiere separar a sus niños de los chicos pobres, ¿no? Y que tiene los concertados de guays. ¿No? Te enfrentas con un montón de problemas que tienes que generar tal capacidad, tal fuerza y tal violencia social que eso un partido jamás lo va a hacer. Porque está preocupado por obtener votos. Por lo tanto, se trata de eso. O sea, generar mecanismos de autonomía que sean capaces de generar o de crear sus propios recursos y que lo hagan al margen de la institución. Y por otra parte, de generar tal fuerza social que tú, aquellos partidos que se supone que representen eso, estén completamente obligados todo el rato a hacer lo que sería el mandato popular. Y para eso hace falta irreverencia, y hace falta ¿no? Pues mala leche, mala baba, mal vino, o sea, hace falta otra cosa, y eso la izquierda carece de ella. No, lo hacen muy bien los neocon cuando hablan de blanditos, ofendiditos y tal. O sea, también Rosario, no sé si tiene Sí, una yo palabra. solo Espérate, es que Joaquín, vamos. dame la palabra, perdón. Bueno, solamente quería comentar una cosa, ¿no? Una preocupación en voz alta. Y es que estamos hablando de participación ciudadana y yo estoy muy preocupada por los niveles de participación ciudadana. Una de las cosas que se nos llenaron los ojos en el 15M era de ver a tanta gente en la calle participando. Y ahora estamos un poco faltos de ver gente en la calle participando, salvo en contadas excepciones. Eso fue ahí, pues, como otros participantes de la charla han comentado, pues un viento fresco que no sabemos exactamente dónde está. Y es una tarea que yo creo que todos los presentes pues tenemos por aquí, ¿no? El generar esas personas que eran suficientemente quijotes como para meterse en una cosa sin esperar nada a cambio y solo por el proyecto. ¿Eso qué ha pasado con eso? ¿Qué lectura tenéis vosotros desde ahí? Sí. Bueno, yo la verdad es que conozco un poco de temas de movimiento vecinal, entonces no hablo desde una experiencia de participación así más directa, pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en Murcia en los últimos años y es que muchas cosas que son patrimonio cultural, biológico, histórico en Murcia se han defendido de los gobernantes murcianos. O sea, la gente ha tenido que defenderla de sus propios gobernantes. El tema de la movilización de las vías, pues luego un gran ejemplo de una movilización ejemplar, ¿no? Pero aparte, pues yo qué sé, aquí hay gente que ha defendido el patrimonio de la huerta, gente que defiende, exactamente, gente que defiende bienes culturales. Aquí se han defendido yacimientos arqueológicos contra los gobernantes. O sea, es decir, que ha habido como mucha experiencia de que la gente se ha organizado para que los gobernantes no expoliaran el patrimonio cultural, natural, histórico y todo eso de nuestra región, ¿no? Lo que a mí me desalienta continuamente es que cuando llega la hora de votar, la gente sigue votando, qué bonito el tranvía, qué hermoso el bando de la huerta, y es como decir, ¿en qué puñeta? O sea, que no entiendo esa disociación. Entonces no sé de qué manera, quizás lo que se decía antes de la cuestión ideológica y cultural, o sea, porque creo que hay iniciativas y sí que hay gente por ahí, como decía Rosario, ¿dónde está esa gente? Pues claro, hay gente ahí trabajando como hormigas en muchos frentes, pero luego llegan las elecciones y el rey no aguanta. O sea, y claro, tengo la sensación de que la mayoría de los vecinos y vecinas de mi barrio, pues si les adornan las navidades bien, si reparten muchas cosas el día del entierro de la sardina, y si 3 o 4 cosas más, pues ya está, para que piden más. No sé, y no sé cómo se sale de eso, la verdad. ¿Me permite? Sí. No, que yo, foros como este harían falta en Murcia, porque es que no hay. Entonces, todos cuantos debates se hacen son debates que tienen un tinte sectario. No tengo inconveniente en decirlo, porque tienen un tinte de un partido determinado que lo organiza
y entonces tiene la visión exclusiva de quien lo promociona, de quien lo promueve. Volviendo al tema del municipalismo, no sé, a mí cuando hablamos de este tema me viene a la cabeza pues la alcaldesa Carmena de Madrid y algunos ejemplos más que han surgido, pero siempre han sido personas que no se han sometido a una disciplina de partido. Entonces, cuando hay ámbitos de lucha independiente, como algunos que tú has mencionado, enseguida hay una sed de que sean absorbidos por parte de determinados partidos, que no les molesta o no quieren que haya organizaciones ciudadanas que no estén mediatizadas ni controladas por ellos. Y entonces ese es el pecado original ahora mismo de la participación. Y entonces, aquí en el tema nuestro, yo no soy anti Podemos, no soy anti ningún partido, pero aquí han habido posibilidades de cierta gestión municipal independiente, parecido a lo de Ahora Madrid, en Madrid, o aquí se ha podido llamar Ahora Murcia, que han sido personas, concejales, que no tenían una disciplina de partido, porque a Podemos no le dio tiempo de organizar, no llegó tiempo a las elecciones municipales porque les cogió todavía sin organización, pero si no, hubiera sido una corriente más dominada por un partido político y que deja al margen los intereses generales de la ciudadanía y trata de aprovecharse o defender y potenciar los intereses del partido en este caso. Yo creo que no existe ahora mismo ningún partido constituido que sea capaz de digerir como positivo que hayan organizaciones sociales independientes que no puedan domeñar. Esta es mi visión pesimista, lo lamento, pero creo que por ahí tendríamos que ir. ¿Hay alguna palabra más? Nada más. Brevemente, sí. Era un poco ahondando en lo que se ha dicho antes. Es decir, yo me fui allá al Palmar a vivir a mi barrio, que vivo en el barrio de Los Rosales, en el año 73. En el año 73 el movimiento ciudadano estaba compuesto por gente del PC, movimientos católicos. Había de todo Cristo en las propias asociaciones, su presidente, su secretario y demás, ¿no? Es decir, la relación con las autoridades era directa. No sé si os acordáis. Sí, claro. Teníamos que ver al gobernador Cebí, porque aquel era el nombre, o al alcalde Clemente, o a otros, y la relación es directa. Llega a 82, gobierno socialista. Ya los propios socialistas, en la propia, nosotros compañeros nuestros de la propia asociación, cada uno era de un partido, decía que la relación había cambiado. Que ahora, como ya estaba en el poder, no había que reivindicar, sino que pasar. Incluso hacían la marranería un poco de que no nos recibiera el alcalde en aquella ocasión. Muchas veces nos trataban de obviar, ¿no? El PSOE tuvo 16 años, es decir, 4 legislaturas. El barrio en que yo vivo votó izquierda siempre, siempre. Ahora vota derecha. Un avance, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que en la medida en que la derecha se organizó y, como decía este hombre, ha ido también calando y metiendo su historia, el movimiento ciudadano se ha desparramado. Se ha aflojado, ¿no? Y luego las relaciones esas que teníamos con los organismos oficiales eran directas, no había más historia. No teníamos que tener representantes, sino que las asociaciones, y teníamos federaciones de asociaciones de vecinos en la provincia. Estaban asociaciones más la federación. Pero la relación siempre fue directa, cosa que tenía que haber sido con el Partido Socialista también.
Y haber el Partido Socialista aprovechado ese movimiento en función para tirar para adelante y hacer cosas. Vale. Creo que se ha entendido. Bueno, vamos, si queréis, simplemente decir una cosa que me gustaría yo hacer un breve comentario por si te inspira algo. Es que me da la impresión de que cuando hablamos del espacio de lo local y de participación ciudadana, hacemos una lectura en clave de las competencias definidas como competencias municipales desde el Estado, ¿no? Y yo creo que el planteamiento que ha hecho Manuel es distinto, ¿no? Es distinto en el sentido de que el espacio de lo local, con todas sus dificultades, porque está, digamos, transido por las lógicas y las dinámicas del sistema global, pero lo que estamos pensando, o lo que hay que pensar, es una forma nueva de producir lo social, desde lo económico hasta otras cosas. Estamos a años luz de eso, pero que quiero decir que se produce una reducción si entendemos que la participación ciudadana hay que leerla en clave de cómo distribuir hacia abajo las competencias que están definidas desde el sistema político como competencias municipales. Si lo planteamos en ese nivel, pues claro, lo único que podemos plantear es reivindicaciones de cómo hacer jardines o poner no sé cuánto, y no se trata de eso, se trata de cambiar las estructuras productivas radicalmente, cómo producimos la vida y cómo la reproducimos, y por lo tanto desde abajo. Entonces, claro, si lo planteamos solo en términos de que estamos aquí discutiendo, pues hombre, la verdad, digo, el alcance de eso es un alcance bastante corto, ¿no? Porque, bueno, al final, igual da que decidamos una parte del presupuesto municipal, que hagamos llegar nuestra opinión sobre cómo organizar los jardines del barrio, ¿no? Es decir, no se trata de eso, se trata de ir a otra cuestión. Es decir, en un momento de crisis como el que vivimos, de crisis de reproducción de la vida por parte del sistema económico vigente, del sistema capitalista, y por otro lado de crisis del Estado, porque ya no tiene recursos para, digamos, administrar esos procesos, que son fundamentalmente procesos dirigidos por el capital, pues en esa situación de crisis es una digamos, de peligros, de amenazas y de oportunidades. Pero ¿qué oportunidades son las que se nos brindan entonces? Y no oportunidades en el sentido de que de dónde se pone el hogar de ancianos o el colegio del barrio, sino algo más sustantivo, ¿no? Y yo creo que en esa línea era la que, digamos, recuperar los comunes. Pues seguramente si lanzamos, digamos, objetivos excesivamente grandes, ¿no? Pero se decía, bueno, estamos luchando estamos luchando por salvar determinados bienes comunes de la mano depredadora conjunta del poder político y del poder económico, ¿no? Bueno, pues ahí hay algo en juego, pero seguramente muchas más cosas, ¿no? Y es difícil imaginarlas porque, claro, todos reproducimos nuestra existencia participando en una relación relación laboral, por lo tanto estamos integrados, y muchas veces lo que pensamos en la participación política es al margen de eso, en otros espacios, en otras realidades. Pero yo creo que el planteamiento que hacía Manuel iba más bien en esta línea, no sé si te he entendido. Pero... Me toca, ¿no? Con esto supongo que cerramos. Sí. Bien, vale. A ver, hay una insistencia, se habla mucho de la palabra participación, o sea, la política actual tiene una capacidad, si nosotros comparásemos con los años 2000, pues veríamos que la política estaba bastante encauzada en su lenguaje, ¿no? O sea, que el gran elemento, el gran factor o gran sujeto de innovación estaba a la derecha, ¿no? Pues se inventaron toda una serie de términos, ¿no? De códigos, de polaridades, ¿no? Se recuperaron, se llamaron constitucionalistas frente a aquellos que no están, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Con lo de Cataluña, pues se repiten cosas que se hacían con ETA, ¿no? Bien, pero por parte de la izquierda, no. Pero a día de hoy sí tiene capacidad de recuperar palabras, ¿no? Y convertirse en palabras que funcionan pues, a nivel de mainstream. Una de ellas es participación, ¿no? Si les he de la frase esa, me parece que era de los hermanos Marx, de cuando escucho la palabra cultura me echo la mano a la cartera, pues esto con la participación pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, participación se ha convertido en un mecanismo, comentaba antes alguien, ¿no? Pues de contención, pues claramente, o sea, de entretenimiento, ¿no? De hecho se usa mucho, por ejemplo, había sido profesor en el instituto,
pues bueno, pues los claustros a día de hoy no tienen ningún valor, o sea, ¿no? Cada vez es más vertical la organización de un instituto, pero el claustro es el gran medio, como una junta de vecinos, el gran medio de expresión de las frustraciones de cada quien, ¿no? Pues hablas allí, parloteas un rato y te vas a casa.